Buenas noches y gracias por acudir a la segunda conferencia. Voy a dejar el micrófono a la arquitecta Gabriela Dergal, presidenta del voluntariado del Centro Libanés. Ella nos va a hacer el favor de dirigir esta noche esta conferencia. Gracias, buenas noches. En nombre del presidente del Consejo Directivo de Centro Libanés y de toda la comunidad de nuestro club, les doy la más cordial bienvenida a ustedes y a nuestro ponente de esta noche a la segunda charla del ciclo de 3 magnas conferencias sobre México y su historia. Las páginas que escucharemos hoy sobre el personaje que derrocó a nuestro protagonista de ayer, Porfirio Díaz, serán abordadas nada más y nada menos que por el gran maestro Carlos Martínez Assad, reconocido sociólogo, historiador y escritor mexicano-libanés. La vida de nuestro ponente ha estado dedicada a rescatar la memoria, la historia y la riqueza cultural de México y de las comunidades migrantes, así como de las culturas árabes y, por supuesto, de sus raíces libanesas. Con más de 60 libros publicados y muchos premios recibidos, nuestro intelectual amigo nos inspirará esta ocasión con su propia mirada sobre un hombre que marcó un antes y un después en la historia de México, Francisco I. Madero. Estoy segura que disfrutaremos y aprenderemos profundamente, pues estamos en excelentes manos. Confiamos en los magníficos eventos y la valiosísima gente que siempre nos comparte Centro Libanés a través de sus comités, en este caso del Comité Cultural, de la mano del maestro Chartouni y su equipo. Gracias a todos y todas por hacer el esfuerzo de venir con la lluvia y el tráfico. Les aseguro que la recompensa ya está dada. Bienvenidos. Muy buenas noches. Me dicen si se escucha bien o porque luego a veces uno se aleja del micrófono y como comete muchos errores que luego impiden el mayor contacto con el público. Muchas gracias a todos los presentes. Siempre es un gusto estar aquí, compartir con personas como Gaby Dergal, que aún breve fue muy precisa y muy amable en sus palabras. Y desde luego, pues, gracias al maestro Navid Chartouni, que siempre le digo, no, ya no voy a participar porque tengo mucho trabajo, pero no sé cómo le hace que siempre me convence. Así es que, bueno, aquí hablando ahora de un personaje tan excepcional como Francisco I. Madero. Quiero decirles que aunque me conocen más en este ámbito por los trabajos y los estudios que he dedicado a la cultura libanesa y a la historia de los inmigrantes en México, también tengo una beta donde me he dedicado mucho a la historia de México. De hecho, soy reconocido en la academia como prácticamente el creador de los estudios regionales de México, porque tengo libros de varias entidades federativas sobre los conflictos y sobre la historia en particular de cada uno de esos estados. Eso ha provocado algo muy simpático, que me han hecho hijo predilecto como de 5 estados diferentes. Y yo no les digo que no, para que no haya problema con los reconocimientos, ¿no? Así es que, bueno, últimamente me acaban de hacer hijo, ¿cómo se llama? Hijo emérito del estado de Hidalgo. Así es que eso está más próximo porque mi familia libanesa llegó a Hidalgo y como o sea, tengo una muy fuerte relación con ese estado, pero no nací ahí. Bueno, y ahora hablaré de Madero. Y por favor,
Tomen nota, a veces si quieren que refuerce algún dato, sin ningún problema, díganmelo. De Madero se pueden contar muchas cosas. He dedicado mucho trabajo a ese momento de la historia de México, al maderismo, porque es el mejor enemigo de otro personaje que a mí me ha interesado mucho, que es el general Bernardo Reyes. Entonces, la relación entre los Madero y la familia Reyes fue muy cercana por muchos motivos, entre otros porque Bernardo Reyes fue gobernador de Nuevo León durante casi 30 años y los Madero era ahí donde tenían su asiento principal como terratenientes que eran, aunque tenían posesiones por varias entidades cercanas, Coahuila, Tamaulipas, eran sobre todo los Maderos una familia muy poderosa, muy rica. Y resulta que entre los Maderos, una familia prolija con varios hermanos, resultó que uno de ellos, el más chaparrito y que ni parecía mucho nieto de Evaristo, que era un hombre fortachón, muy fuerte, nadie pensó que iba a ser ese personaje que iba a transformar la historia de México. Pero para esto sí quiero decir que Madero y uno de sus hermanos tuvieron una formación académica sólida, estudiaron en Estados Unidos con científicos destacados de esa época, e incluso se dice que Madero tomó clases con Tomás Alva Edison, es decir, el creador de la luz. Así es que estuvieron en contacto pues con toda esa inteligencia del momento. Voy a dar rasgos muy generales de esto. Y además, como buena familia rica, pero además culta, en una ocasión don Evaristo, el abuelo, organizó que todos los hijos y todos los hijos de los hijos hicieran un viaje a Europa juntos. Entonces, pues se fueron en un barco alquilado propio y tal, a conocer varios países de Europa. Hay fotografías de ellos en Venecia y tal. Así es que era una familia culta. Pues resulta que Madero comenzó a tener inquietudes muy fuertes respecto a la situación en la que vivían la mayoría de los mexicanos con los que tenía contacto, que eran pues fundamentalmente los trabajadores de las haciendas de la familia, los peones, los campesinos, en fin, toda esta gente, y él se dolía mucho de la desigualdad social que existía, pero no se dolía de una manera como podríamos pensar ahora en una persona de izquierda, para nada. Yo creo que más bien eran sus convicciones religiosas en muchos sentidos que lo llevaban a hacer de esta manera. De hecho, creo que es esto lo que lo va orientando, inclinando hacia el espiritismo, que es algo que se cuenta mucho de Madero, se le critica por eso, pero las críticas olvidan que hubo muchos adherentes a ese tipo de filosofía, porque era más que doctrina, era una filosofía, el espiritismo, que por otra razón, como venía de Kardec y de personajes europeos, particularmente franceses, pues eran las teorías modernas de la época, ¿no? Ahora no lo vemos así, pero en la historia tenemos que entender cómo era cada uno de esos momentos y los alcances que podían tener esas ideas en boga. Él comenzó a frecuentar el espiritismo
a leer a Kardec con mucho empeño durante su juventud y bueno, comenzó a escribir. Hay el diario espírita, en realidad se dice espírita, no espiritista, el diario espírita de Madero, donde escribía, y él tenía o tuvo un hermano que murió niño, y se pasaba en el diario, era al hermano fallecido al que le escribía. Y ese hermano va a ser muy importante, ese hermano muerto, ese hermano que ya no vive, pero va a ser muy importante, como les voy a contar en un momento. A solamente 3 meses de haber publicado La sucesión presidencial en México en 1910, ese fue el título del libro que abrió toda la posibilidad de acabar con Porfirio Díaz por medio de elecciones, no por medio de una revolución como luego aconteció. Es decir, había que acabarlo en el ámbito de las ideas, de lo que era la situación de ese momento, y un libro que no parecía que fuera a tener repercusiones mayores, pero resulta que a los 3 meses de haberse puesto en circulación 3,000 ejemplares en 1908, fíjense lo que es eso, 3,000 ejemplares se agotaron, de tal manera que le llamaron a que hiciera una segunda edición. Pero bueno, la sucesión presidencial de Madero se agotó rápidamente. Porfirio Díaz, dicen que todavía cuando conoció el libro, expresó esa frase de Madero ha soltado al tigre. Es decir, porque convocaba al pueblo de México a realizar elecciones libres. Seguramente ayer vieron con mi amigo Jorge lo que fue el porfiriato, 30 años donde sí había elecciones, pero pues eran elecciones completamente controladas que permitían la reelección y la reelección de Díaz sin mayores problemas. Sin embargo, la elección de 1902 ya fue una elección complicada, porque ya comenzaba a haber personajes en la vida política de México con un gran prestigio, como era el caso o como fue el caso de Bernardo Reyes, un militar que ya para ese momento tenía una fuerte acogida entre el pueblo. De hecho, a Bernardo Reyes, Porfirio Díaz, para tenerlo atrapado, le dio la Secretaría de Guerra para que él dirigiera eso. Solamente duró un par de años o menos, porque Díaz se dio cuenta de que estaba acrecentando su poder, y Díaz mismo volvió sus ojos hacia el general Ramón Corral en el momento en que Díaz ya comenzó a pensar, junto con la élite de los científicos que le rodeaba, que lo importante era establecer la vicepresidencia en México. Antes de 1900 no había vicepresidente en México, es una creación de Porfirio Díaz, y el pueblo de México elige presidente y vicepresidente en las 2 elecciones que tienen lugar ya iniciado el siglo pasado, el siglo XX. Bueno, el libro concebido pues, de manera febril por Madero fue realmente un éxito, porque hablaba de la historia de México y se refería a todos los eventos que habían tenido lugar y que habían, en todo caso, provocado que la reacción autoritaria del régimen se dejara ver con mucha rapidez. Hay un evento en particular que va a llamar mucho la atención en el siglo XIX todavía, que es la rebelión de Tomochic,
una rebelión acontecida en Chihuahua. ¿Alguien ha escuchado hablar de Tomochic? No. Bueno, Tomochic es una rebelión de campesinos, pero no son de campesinos desposeídos. Es una rebelión más bien podríamos decir, de rancheros, pero este grupo, el grupo que realiza esa rebelión, es un grupo que está ya muy influido por las ideas espiritistas y ya hay una líder que va a surgir en ese momento, que es una historia que a mí me apasiona, que es Teresa Urrea, que le dicen la Santa de Cabora, y esa mujer fue la que todos los rancheros iban a visitar. Ella era una sanadora, que eso sí parece que ha habido mucho en la historia de México, es decir, iban a visitarla enfermos y tal, y se curaban fácilmente a solamente que ella los tocara, etcétera. Entonces es un personaje bien interesante. Debe haber por ahí alguna novela de Teresa Urrea, si llegan a verla, es muy interesante toda su vida, y toda la gente que se va agrupando en torno a ella es más o menos ese tipo de gente que van a ser los seguidores de Madero. Los seguidores porque comparten muchas de esas ideas, y Madero mismo pues se encarga de divulgarlos. Hay revistas espíritas en México donde se habla de todo eso. Pero sobre todo lo que le interesaba a Madero a través del libro de la sucesión presidencial era mostrar el autoritarismo que había tenido lugar en la historia de México, con todos los generales que habíamos tenido, el general Juan Álvarez, el general Morelos, en fin, hasta Benito Juárez inclusive, y él hace una crítica de todo esto. Pero me interesó hablarles, aunque fuese brevemente, de Tomochic, porque va a resultar una revuelta que va a ser fuertemente reprimida por Porfirio Díaz en 1903. Y en esa revuelta provoca la muerte, prácticamente el ejército de Porfirio Díaz acaba con el poblado, los masacra prácticamente a todos, algunos huyen de ahí y corren a refugiarse con esta mujer santa, Teresa Urrea, y bueno, ahí termina más o menos este evento, pero lo importante es que en la sucesión presidencial en México, en el libro, Madero retoma ese acontecimiento, ese hecho, para hablar de hasta dónde podía llegar Porfirio Díaz en sus afanes de mantener el control absoluto en todo el país. Ahorita estoy recordando que también hay una película mexicana que se llama Tomochic. Si tienen oportunidad de verla, ahora estas películas antiguas se pueden ver en YouTube muy fácilmente, y es una película de un director de cine, Gonzalo Martínez, que murió joven, pero que hizo una gran película con esa historia. Bueno, Madero le preocupó mucho esto y denuncia el hecho en la sucesión presidencial en México, lo cual no le va a caer en gracia a Porfirio Díaz, porque es una crítica directa al ejército. Pero en el mismo libro, y no crean que estoy hablando del presente, hay una crítica muy fuerte a la Suprema Corte. Dice que la Suprema Corte de Justicia no funciona en México, y pone como ejemplo que los gobiernos en los estados están gobernados por gobernadores ilegítimos que nadie ha elegido.
Bueno, esta es todo lo que va surgiendo a partir de la lectura que casi es una denuncia de Madero. Como les dije, como se agotaron los 3,000 primeros ejemplares de la obra, publica la segunda edición, pero en la segunda edición Madero ya se dio cuenta del efecto de ese libro y se vuelve un crítico más radical. La segunda versión de la sucesión presidencial en México ya es una franca rebeldía frente al gobierno de Porfirio Díaz. Incluso en la segunda edición le quita el subtítulo que le había colocado en la primera edición, que era el Partido Nacional Democrático. O sea, está muy claro que ahí todavía es la democracia lo que más interesa a Madero. Y sin embargo, en la nueva versión aparecía mucho más radicalizado en sus ideas el señor Madero. Criticaba todos los puestos públicos en el país. En fin, se había convertido en un crítico contumaz de lo que era el gobierno de Porfirio Díaz, que entonces se llamaba el porfirismo. Con los años, y ya sobre todo luego de la Revolución Mexicana, ya le llamamos porfiriato, para asociar la idea de que no es un cualquier régimen, sino que es un régimen autoritario y es porfiriato con la designación de una dictadura. Por eso es que va a ser así. Bueno, Madero no quiere tener problemas con Porfirio Díaz. De hecho, como les decía, las familias son amigos. Don Evaristo es amigo de Bernardo Reyes, y que es el gobernador de Nuevo León. Y además algo muy interesante, Bernardo Reyes, la casa que renta, porque él era nativo de Jalisco y además ya más bien hacía su vida en la Ciudad de México. Entonces, ¿a quién creen que le alquila su casa? A la familia Madero. Entonces, Reyes, el que va a ser el enemigo más fuerte de Madero, vive en una casa que les alquila a ellos. Hay quienes afirman en la historia que nunca le cobraron, ¿no? Para no tener problemas, pues era el gobernador de la entidad. Pero justamente en una de esas cenas, a ver si lo logro encontrar rápidamente, en una de esas cenas, Bernardo Reyes, al salir, comenta a alguien que no entendía cómo don Evaristo podía tener un hijo tan maltrecho y tan mal educado como Panchito, porque era chaparrito, muy diferente al resto de los Madero, y además era que le gustaba mucho discutir, para lo cual a Bernardo Reyes no le gustó mucho que Madero fuera así. Sin embargo, cuando comienza a hacer campaña, Porfirio Díaz en 1909, es decir, prácticamente al año de haberse publicado la Sucesión Presidencial en México, convoca elecciones y decide que México tiene que salir adelante en la democracia, y por lo tanto convoca elecciones y afirma que serán elecciones libres, elecciones donde se respetarán los resultados. Desde entonces aprendimos a decir todas esas cosas, ¿no? Entonces, Madero, que ya tiene un ascendiente fuerte entre diferentes grupos, decide que se presenta como candidato a la presidencia de la República. Esto es en toda la historia también hay momentos en que el azar juega un papel importante. Resulta que
que los clubes que comienzan a organizarse primero para hacer elecciones democráticas son los clubes de Bernardo Reyes, son los clubes reyistas. En esos clubes reyistas vamos a conocer la historia de muchos políticos que después fungieron en la historia de México. Hace un momento lo comentaba con el orador de mañana. Venustiano Carranza es uno de los que asisten a estos clubes reyistas, y todo mundo comienza a decir, bueno, por aquí está el futuro, vamos a apoyar a Reyes para que sea el candidato a la presidencia. Pero Reyes tiene un gran defecto. Reyes es muy leal a Porfirio Díaz. Entonces está tratando de construir este partido político que va a ser el Partido Reyista. Todos los que están con él comienzan a insistirle en que tiene que lanzarse a la presidencia, etcétera. Y Bernardo Reyes va y le pregunta a Porfirio Díaz si cree que él es el adecuado para… Entonces, pues Porfirio Díaz pues lo manda a freír chongos. Dice, bueno, mira, el candidato a la vicepresidencia va a ser Ramón Corral. Cuando era un cargo que ya le podría haber correspondido a Reyes. Y resulta que bueno, al nombrar a Ramón Corral, pues ya Reyes siente que no tiene el apoyo de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz, muy hábil, antes de que pase otra cosa, manda a Reyes a Europa a que vea cómo funciona el ejército francés, que tiene mucho prestigio, y Reyes acepta irse. Al irse deja completamente libre el escenario, y los maderistas toman todo el trabajo político que habían realizado los reyistas. Madero va a ser el heredero de la indecisión de Bernardo Reyes, que luego va a costar muy caro a la historia de México. Finalmente, Madero se postula pues como candidato y comienza a tener varios problemas en la campaña presidencial. Sus mítines son atacados por diferentes grupos, por supuesto grupos que apoyan a Díaz, pero también reyistas resentidos también se oponen a la candidatura de Madero, y también provocan algunos disturbios que se van a dar en las calles de diferentes estados de la República y de la Ciudad de México. Reyes finalmente pues está en Europa, comienza a ver los disturbios que hay en México por la candidatura de Madero, y leal a Porfirio Díaz no dice, pues me regreso a México a tomar las cosas, a tomar las riendas de lo que está sucediendo ahí. No hace nada, se queda en Europa, y Francisco I. Madero continúa con su campaña política, y en uno de esos mítines en Monterrey es hecho preso y enviado a la cárcel de San Luis Potosí. En realidad, la fuerza pública iba a prender a uno de los ayudantes más importantes de Madero, que era Roque Estrada. Y este señor Roque Estrada es aprehendido por la policía, y Madero, como el buen cristiano que es, dice, no, si se llevan a uno de mis correligionarios, yo también me voy con ustedes. Entonces lo aprenden, pero la historia de México falsea mucho estas historias, y
y para hacer más heroica la figura de Madero, dicen, fue aprendido brutalmente. No, nada que fue aprendido brutalmente. Él dijo, yo me voy con ustedes también si se llevan a uno de mis partidarios más importantes. Y los llevan presos a San Luis Potosí. Seguramente ya comienza a sonarles un poco más la historia, porque en San Luis Potosí Madero comienza a redactar lo que se va a llamar el Plan de San Luis, que en general se piensa que es el plan de San Luis, Missouri, porque cuando huye de la cárcel se va a ir a Estados Unidos. ¿Por qué se va a ir a Estados Unidos? Porque Estados Unidos está muy encabritado con México, está muy encabritado con Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz no lo quieren los estadounidenses porque Porfirio Díaz les ha parado el alto en varios momentos. Problemas que había en Nicaragua, etcétera. Porfirio Díaz sale a defender y a decir, ustedes gringos no tienen por qué meterse en América Latina, y les está siempre en una competencia fuerte. Recordemos muy rápido que en 1910 Porfirio Díaz celebra los 100 años de la independencia de México, del inicio de la independencia de México, y lo hace con unas fiestas fastuosas que van a ser impresionantes en todo México. Hay obras que se construyen, muchos de los monumentos que ustedes conocen se hacen se inauguran en esas fechas. El más emblemático, la Columna de la Independencia, que es un momento culminante de la celebración de ese hecho, y invita a Porfirio Díaz a todas las delegaciones del mundo. Vienen creo que son como 44 países en ese momento, vienen representación de todos los países, pero encima pide que vengan representaciones de sus ejércitos. Aquí en la Ciudad de México desfilan ejércitos de Argentina, de Perú, de Francia, de Inglaterra, etcétera. Entonces es algo que va a preocupar mucho a los estadounidenses, porque dicen, ¿de dónde tiene ahora tanto poder este señor para lograr convocar a todo el planeta, ¿verdad?, a realizar estas fiestas? Hay mucho material escrito sobre esas fiestas. Yo mismo tengo un libro que se llama La Patria en el Paseo de la Reforma, donde cuento todas las estatuas que van colocándose justamente por esta festividad. Pero una cosa bien interesante, bien importante también, que ahora no nos parece muy normal, pero en las fiestas del centenario es cuando por primera vez se enciende la luz eléctrica en todo lo que es el primer cuadro, el Zócalo, la Catedral, el Palacio de Gobierno. Y imagínense ustedes lo que resulta esto para toda la gente que siempre ha vivido con velitas o con sus linternas, sus lámparas de petróleo, etcétera. Entonces, todo esto es lo que está haciendo Porfirio Díaz. O sea, es un régimen exitoso por todo esto. Bueno, esto es en 1910. Algo que resulta muy difícil de explicar para los historiadores es cómo puede ser que en 1910 se exhibe este gran poder de Porfirio Díaz. En 1909 acaba de inaugurar el tren transísmico, que ahora nos vuelven a presentar como si fuera un proyecto nuevo. En realidad fue un proyecto que se le ocurrió a Porfirio Díaz, que para hacer competencia con Panamá y con otros países que querían abrir canales, podíamos tener el tren transísmico, y él lo inaugura todavía un año antes del 1910. Bueno, en 1910, con todas estas festividades, pues nadie piensa lo que puede estar a punto de ocurrir. Y resulta que en las fiestas del centenario, Madero está preso en la cárcel de San Luis Potosí, junto con algunos otros de sus correligionarios. Entonces, imagínense, hay esas festividades
y el opositor más importante está detenido en San Luis Potosí, una cárcel de la que finalmente huye. En realidad cuenta la historia que no estaba en una celda, etcétera, y que pues le fue muy fácil huir, y huye hacia Estados Unidos, donde desde luego va a contar con todo el apoyo del gobierno de ese país, que en ese momento es William Taft, y lo hace apoyar a los enemigos de Díaz, justamente porque no aceptan la posibilidad de que México se convierta en una potencia que pueda competir a Estados Unidos. Bueno, se va hacia allá Madero, y desde allá proclama el Plan de San Luis, que así se llama, que en realidad lo había realizado en México, pero lo proclama desde allá precisamente para evitar la represión, etcétera. Y el Plan de San Luis es un plan muy fuerte en lo que clama por las elecciones libres y por devolver la tierra a los campesinos, o dar la tierra a los campesinos en parcelas, etcétera. Y pongan mucha atención en eso, porque va a ser muy importante para la enemistad que después va a tener con Zapata, uno de los principales, o el principal líder agrario de ese momento. Bueno, en septiembre de 1910 estamos en pleno jolgorio, hay bailes, hay fiestas, cenas, comidas con gran lujo, etcétera. Los recetarios de lo que se sirvió en la cena del palacio y tal son absolutamente extraordinarios, ¿no? Donde el champaña Roederer era lo que más le gustaba a Díaz, es lo que sirve a miles de personas que están en esos, que son invitados a esas festividades, donde Carmen Romero Rubio, su esposa, pues aparece prácticamente como una emperatriz enjollada. Siempre en algunos libros se ha hablado del collar de perlas que llevaba Carmen Romero Rubio, que tenía 900 perlas, o algo exagerado, que es una gargantilla que se ve en varias de sus fotografías. Bueno, ese es 1910, septiembre. En el 20 de noviembre se proclama el Plan de San Luis, y según el Plan de San Luis, ese día tenía que iniciarse una revolución. Porfirio Díaz, en otro descubrimiento que he hecho, Porfirio Díaz, el 20 de noviembre, para decir, en México no pasa nada, no se asusten con estas cosas que está diciendo Madero, el 20 de noviembre se va a comer al Hotel Genève. El Hotel Genève está en la zona rosa, en la calle de Londres, y personalmente me encontré lo que pagó Porfirio Díaz ese día por la comida. Todos esos documentos los encontré en un archivo que es propiedad de Carlos Slim, aunque él no sabía que había esos archivos. Los archivos los encontré yo buscando en los sótanos del Hotel Genève. Hay un libro sobre eso también, que es un libro muy, muy bonito, también muy interesante, pero sobre todo es interesante por lo que descubrí ahí, que entre otras visitas de gente muy importante, revolucionarios, etcétera, Porfirio Díaz fue a comer ahí con toda la familia el 20 de noviembre. ¿Y qué significaba eso? Que saliera en los periódicos: Díaz come con su familia el domingo, porque era un domingo 20 de noviembre, y bueno, ahí está feliz Porfirio Díaz para demostrar que no pasa nada. Es el mes de noviembre, o sea, septiembre, octubre, a 2 meses de las fiestas del centenario, se enfrenta al pronunciamiento revolucionario más fuerte que haya podido surgir en su momento. Madero en ese momento está en Estados Unidos, para ese momento ya está en San Antonio, va a tener paso directo
con Estados Unidos, para que vean que Estados Unidos siempre se maneja así. Digo, a los revolucionarios sí les permitía que entraran y salieran de México cuantas veces quisieran. Y Ciudad Juárez lo toma prácticamente Madero como el centro de operaciones y está ahí. Cuando llegan las fuerzas de Díaz, se pasa a Estados Unidos y cuando se retiran se regresa a México y está en ese juego durante un buen tiempo, hasta mayo, cuando en mayo las fuerzas que se han organizado en torno a Madero, particularmente los rebeldes que se han organizado ya en ejército, donde ya viene alguien que conocen ustedes, Francisco Villa y Orozco, son dos jefes revolucionarios que ya han logrado reunir a bastante tropa en Ciudad Juárez, y en mayo dan un golpe fuerte a la caserna militar de ahí, y esa es la fecha en que realmente se inicia la Revolución Mexicana, en mayo del 2011. Siempre se dice la Revolución Mexicana comenzó en 1910, eso es lo que nos hacen decir en las escuelas, pero no es cierto, comenzó realmente en 1911, y Madero es muy interesante como personaje. Madero les dice a los jefes rebeldes, a Villa y a Orozco: no hagan nada, por favor, no vayan a disparar. Si nosotros nos defendemos, entonces tendremos la ventaja. Yo les pido que solamente que nos ataquen, nosotros ataquemos. Y bueno, pues desde luego Villa y Orozco no le hacen caso y comienzan los disparos y se arma la trifulca, pero derrotan al ejército que va a contenerlos ahí. Fíjense, para ese momento Madero sigue siendo candidato, no es una persona con poder político. Sin embargo, ya en el momento de Ciudad Juárez hay movimientos muy fuertes en todo el país. Porfirio Díaz dice: creo que es el momento en que me tengo que ir, porque eso de que hayan tomado Ciudad Juárez es algo muy fuerte. Y Bernardo Reyes, que estaba en España, dice: es el momento de regresarme a México, y se regresa a México en el primer barco que puede, y en el momento cuando llega a La Habana, que era parada obligada de los barcos que venían de Europa, llega a La Habana, y en La Habana le dicen: acaba de renunciar Porfirio Díaz. Y entonces ya no sabe qué hacer Reyes, se queda ahí porque ya no tiene patrón, ya no tiene a nadie que le pueda decir lo que tiene que hacer. Se queda varado en La Habana, y mientras tanto Madero toma un tren en Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México. Para ese momento, porque la batalla es en mayo, y cuando renuncia Díaz es en mayo, y Madero llega a la Ciudad de México el 12 de junio. Una fecha importantísima, ¿por qué creen? Porque viene en camino Madero, y cuando llega a Toluca, creo, el tren se tiene que detener por un temblor de los más fuertes que ha habido en la ciudad, en el país, y todo tiembla y hay muertos, heridos, edificios derrumbados, y la gran concentración de gente esperando a Madero en la estación Colonia, que es a donde llegaba el tren de esa línea. La estación Colonia estaba en lo que es ahora el cruce entre Insurgentes y Reforma. ¿Han visto el monumento a la Madre? Ahí en ese lugar estaba la estación Colonia, y Madero tiene que llegar ahí, pero con el temblor le piden: oiga, deténgase porque esto está terrible, no hay manera de que tenga usted el recibimiento que estamos esperando, un recibimiento que se ha visto a lo largo del país. Bueno, después de unas horas, pues la gente de Madero decide que tiene que llegar a la ciudad, y ya vuelve a abordar el tren y llega a la estación Colonia,
y pese al temblor y tal, la concentración es extraordinaria. No puede caminar, el auto de Madero no puede caminar por Reforma, que iba a ir de ahí de Reforma al Palacio de Gobierno, no puede andar de la cantidad de gente que está vitoreando ahí a Madero. Bueno, creo que a veces me entusiasmo por la historia y por eso a lo mejor me entretengo en muchos de estos pasajes, pero en todo caso es así como Madero llega a la Ciudad de México, el triunfador de Ciudad Juárez, aunque él no quería la batalla. Las batallas se le impusieron sus dos correligionarios rebeldes tan fuertes como Villa y Orozco. Bueno, él llega a México y pues tiene que haber un itinerato. El itinerato va a ser asumido por León de la Barra, que es parte de los conservadores porfiristas, y él es el que asume el gobierno para convocar elecciones. Y en esa convocatoria de elecciones, Madero presenta su candidatura, ahora sí, pues con todas las de la ley, pero para ese momento ya llegó Reyes, y Reyes también dice, yo también voy a ser candidato, pero ya Reyes se ha quedado sin toda la base de apoyo que tenía antes de irse a Europa. Bueno, entonces los enfrentamientos entre Madero y Reyes van a ser constantes, pese al afecto que se tienen de mucho tiempo, pero Reyes no puede respetar a Madero de la misma manera que la lealtad que le profesaba a Porfirio Díaz. Bueno, entonces esto va a dar lugar a una fuerte tensión y Madero, para hacer, no sé, con la manera como están acostumbrados en ese momento a hacer política, prácticamente todo su gabinete es porfirista. Vuelve a llamar a la misma gente que tenía Porfirio Díaz, o sea, es cuando va a asumir la presidencia de la República, lo hace con el ejército porfirista, con los miembros del gabinete porfiristas, y es incapaz Madero o no se atreve a acabar con los dominios del antiguo régimen. Y eso va a ser lo que le va a costar la vida a Madero. Pero hay que ser claros. Yo creo que, pues, como nos sucede ahora, ¿no? Vemos que está sucediendo algo y no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Pues lo mismo para Madero. Madero no creía que al llamar otra vez a las personas que consideraba más idóneas y tal, podían después convertirse en sus enemigos desde adentro. Finalmente, bueno, no es el final, pero asume la presidencia de la República en 1912 y Madero va a estar en la presidencia solamente 14 meses. Prácticamente no va a durar nada su periodo presidencial y en parte pues se debe a esta manera de no haber logrado expulsar a los porfiristas que se convertían en sus enemigos. Comienza a gobernar el país y comienza a enfrentar los problemas de toda una organización de un régimen nuevo. Entonces, Zapata se va a levantar en Morelos, que no acepta que Madero haya claudicado, como decía el Plan de San Luis, haya claudicado al reparto agrario y se levanta en armas. Félix Díaz, que es un sobrino de Porfirio Díaz, se levanta en Veracruz también, él sí por intereses políticos todavía. Orozco, el compañero de Villa que apoyaron a Madero en Ciudad Juárez, también se levanta porque no encuentra que el Plan de San Luis esté ejerciendo las
las concesiones que había prometido a todo el sector ranchero, podemos decir. Orozco como que representaba más a esa parte de la población, a los rancheros, que son un poco más que los campesinos, ¿no? Los campesinos son, digamos, pueden ser asalariados, pero pueden ser también arrendatarios de tierras, etcétera. Bueno, todo eso hace que la posición de Madero se vuelva muy débil. Y para colmo, también se levanta Bernardo Reyes en el norte de México, y Bernardo Reyes, sin embargo, no cuenta con la cantidad de personas que él pensaba, con los partidarios de otra época, y rápidamente lo aprende Madero y comete el error de ponerlo en la cárcel de Tlatelolco. Entonces llega Bernardo Reyes, es aprehendido en Tlatelolco. Félix Díaz es aprehendido en Lecumberri, y finalmente desde la cárcel se dedican a complotar en contra de Madero. Y ahí viene una época muy compleja para Madero, porque Madero no piensa que realmente puedan ser tan enemigos de él, y de tal forma que no ve la hostilidad tan fuerte de lo que está sucediendo a su alrededor. Y además, como varios le dicen de gente cercana, manda Reyes al extranjero otra vez, como hizo Porfirio Díaz. Y él se niega, dice, ¿por qué? Tiene que cubrir su condena aquí en la Ciudad de México. Y resulta que en la Ciudad de México, de acuerdo con la legislación de la época, podían ser defensores los que quisieran. No entiendo muy bien esa parte, pero el hecho es que podían entrar como Pedro por su casa a la cárcel, la esposa de Reyes, los hijos, los hermanos, todo mundo, y iban y sacaban información que transmitían a Félix Díaz en el otro lugar. Y así se pasan estos meses podemos decir, de desgobierno de Madero. Finalmente, Madero es advertido por muchas gentes. Hay muchos testimonios que le dicen: Madero se está complotando en contra tuya, tienes que cuidarte de estos personajes. Madero no toma en cuenta esto, considera que es falso, y pues aquí voy a valerme de un breve fragmento de una película que hice. Luis, ¿nos puede poner la película? Y aquí vamos a ver a Madero llegando a Cuernavaca, justamente a tratar de encontrarse con los zapatistas para llegar a un acuerdo con ellos. Estas películas son originales de los hermanos Alba, unos cineastas de la época que fotografiaron muchos de estos eventos. Aquí se ve cómo es recibido Madero por los zapatistas, llega a unos acuerdos con ellos, pero luego ya en Veracruz se levanta en armas por Félix Díaz, como les decía, y el ejército logra derrotarlo, pero lo encarcela en la penitenciaría de Lecumberri. Y Bernardo Reyes, como les decía, está preso en Tlatelolco. Entonces comienzan a organizar su levantamiento contra Madero. Aquí, a la rebelión de Orozco, manda Madero al general González Salas, que hablábamos hace un momento, y este es el funeral de González Salas en el Panteón Francés, que generalmente son de los que están ahí. Perdón, este es el entierro todavía del hijo de
de Benito Juárez, que también se convirtió en un aliado fuerte de Madero. Aquí ya estamos en el momento del complot, el 9 de febrero de 1913, que se levantan en armas Reyes y Félix Díaz contra el debilitado gobierno de Madero. Desde la prisión organizan todo, como les decía, y cuentan además con el apoyo, era natural después de lo que ya les conté, de la Embajada de Estados Unidos. Reyes es liberado por sus partidarios, como digo ahí, y muere al entrar al Zócalo de la Ciudad de México. Estos son cómo estaba la Ciudad de México en ese momento, los desperfectos que hacen los cañones y las muertes lamentables de mucha gente, porque además resulta que aunque el golpe estaba planeado para las 5 de la mañana, por un problema de organización entre los rebeldes, comienzan la rebelión a las 8 de la mañana y ya los fieles están en la iglesia, en la catedral, en misa de 8. Y cuando salen de ahí es una carnicería porque son cientos de muertos de gentes que no tenían nada que ver con ninguno de los bandos. Aquí están las ambulancias tratando de recoger gente, pero el problema es mayúsculo ahí con el hecho desafortunado de que los feligreses salían de misa. Victoriano Huerta, de quien también ya saben que es el que va a ser el ganón de todo esto, porque estaba previsto que el general Reyes iba a ser quien asumiera el cargo de presidente, y sin embargo Reyes es asesinado en el primer momento de la rebelión, y por lo tanto Huerta se convierte en el bendecido por la Embajada de Estados Unidos y va a ser el que va a controlar todo a partir de ese momento, y es el que va a ser el que va a asumir el poder ejecutivo en los próximos tiempos. Así, de esta manera tan abrupta, ha terminado el régimen tan breve de Francisco y Madero. Es decir, que nos deja una gran enseñanza en términos de lo que puede ser la democracia, las libertades civiles, etcétera, pero que sin embargo se convierte en algo que finalmente va a desembocar en la Revolución Mexicana, lo que siempre Porfirio Díaz, Madero y Reyes trataron de evitar. Aquí son todos los cadáveres calcinados del golpe de Estado del 13 de febrero, que los llevaban a Balbuena, donde está el aeropuerto, ahí estaba el campo aéreo de Balbuena, y ahí son quemados porque no se sabe ni su identidad ni nada, y se convierte eso en un gran cementerio. Bueno, es muy drástica es muy drástico el final que tiene Madero. Aquí es después de estar preso en el Palacio de Gobierno, es llevado a Lecumberri, donde es fusilado, y finalmente rescatan sus partidarios el cadáver y lo hacen enterrar en el Panteón Francés del Pedregal. Y aquí ya tenemos a Huerta en un banquete, pues festejando ya lo que ha conseguido con toda esta lucha. Creo que, pues sí, hablar de la historia nos lleva a los momentos de optimismo, pero también a los movimientos pesimistas. Aquí Huerta ya ha tomado el control,
aquí organiza a los estudiantes universitarios para que vayan a combatir a los estadounidenses que invaden México al año siguiente, en 1914. Y bueno, ya todo esto se va convirtiendo en la revolución que va a dar origen al régimen pues, que hemos conocido, cuyo más el beneficiario de todo esto ha sido pues, el Partido Revolucionario Institucional, que logró mantener el poder durante más de 70 años, pero este es el inicio de toda esta historia. Si quiere, le cortamos aquí y estos fragmentos son parte de una película que se llama La historia en la mirada. También la pueden consultar en línea. Es una película de 1 hora y media donde se cuentan todos estos hechos de manera pormenorizada, pero bueno, donde el pasaje de lo que hizo Francisco I. Madero y el nuevo rostro que dio a México, pese a haber terminado de una manera tan abrupta, pues está a la vista en estos materiales que hemos expuesto. Pues muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, que debe haber muchas, pues les agradezco. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Por qué siempre, en toda la historia de México, siempre tienen que conectarse con los franceses, los líderes mexicanos? Antes, siempre tenían que ver con Francia. Y con Estados Unidos. Con Estados Unidos. También. Bueno, yo siento que más con Francia, con los líderes franceses y la comunidad francesa. Sí. Bueno, es interesante porque el régimen de Porfirio Díaz fue muy afrancesado por muchas razones, pero pues en el siglo XIX es cuando apenas es el impacto en todo el mundo de la Revolución Francesa, de la herencia de la Revolución, de la igualdad, la fraternidad, la justicia, los derechos humanos, todo esto que se va a forjar a partir de la Revolución Francesa del siglo XVIII y que apenas está teniendo sus efectos porque siguen los Napoleones, ¿verdad? Todavía presente haciendo de las suyas. Y luego además tenemos un intento muy fuerte de que haya un imperio, aunque era austriaco, pero sabíamos que estaba avalado por Napoleón III y se vuelve un momento de la historia de México que va a ser muy importante. En mi libro de Libaneses hablo de eso porque es gracias a Maximiliano que se establece la línea transatlántica que viene de Europa a La Habana y a México, y es la primera vez que se establecen viajes comerciales. Por esa razón los libaneses, los judíos, todos los que van a venir en los años próximos van a poder llegar porque cuentan con esa línea que estableció el imperio. Fíjate qué extraño, ¿no? Pero así es la historia. De pronto hay hechos que se van remontando a todo eso. Y todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, la Compañía Nacional Transatlántica todavía existía y había sido formada por el imperio muchos años atrás. Y a Díaz, pues yo creo que sí le gustaba mucho lo francés, las comidas, el champaña, ¿no? Era lo elegante, claro. Entonces, pero Estados Unidos va a resultar más relevante en los hechos de la Revolución Mexicana, porque Estados Unidos es el que ve como un peligro inminente lo que está fortaleciendo el régimen de Porfirio Díaz, y por eso va a dar la entrada a los revolucionarios y por eso van a poder organizarse también desde Estados Unidos para los golpes que van a dar en México. ¿Alguien más?
Gracias, Carlos. Yo he leído en varios lados que Félix Díaz no era sobrino de Porfirio Díaz, era su hermano. ¿Es correcto o no? Yo tengo esa información en varios libros. Bueno, quizás de todas maneras no nos importa mucho lo que haya sido, ¿no? Porque el hecho es que fue un opositor, fue una persona muy cercana a Díaz y un gran opositor de Madero. Pero además sí está claro que era hijo del Chato Díaz, es decir, el hermano de Porfirio. Creo que, bueno, las biografías que he leído sí lo dejan claro así, ¿no? Y bueno, ya el hecho de ostentar el apellido del que había gobernado de esa manera tanto tiempo, pues sin duda le permitió ciertas prebendas. Además, estando en el ejército, pues tenía todo lo que su tío había realizado en el ejército mexicano, que era muchísimo. Porfirio Díaz modernizó el ejército mexicano. Apoyado por Bernardo Reyes, se creó la segunda reserva, que va a ser importantísimo para México. Todavía, pues muchos de los que estábamos aquí recordamos cuando teníamos que hacer el servicio militar como conscriptos. Esa es la segunda reserva que se había creado en ese momento, es decir, entrenar a todos los mexicanos para que en caso de un conflicto pudiéramos participar con las armas en defensa de la nación. Hola, buenas noches. Cuando renuncia Porfirio Díaz a la presidencia y se va a Francia, ¿quién se queda encargado del despacho en su lugar? En ese momento no vale mucho la pena acordarse, pero creo que es Lascurain, y él es el que llama a un gobierno interino, que va a ser el de León de la Barra, que es el realmente importante. Y algo que es interesante, Porfirio Díaz en el Ipiranga no se va a Francia, se va a España. Primero va a estar en España. Porfirio Díaz es muy amigo de la familia de hacendados más importante de aquí, por el rumbo de Texcoco y tal, y ellos son los que han sido expulsados de México por los pleitos con los zapatistas, y entonces Porfirio Díaz son ellos los que le ofrecen su asilo, y es Santander. Ahí va a estar primero durante una buena temporada hasta que decide establecerse en Francia. Buenas noches. ¿Qué nos podría decir cuál fue el legado de Madero? Bueno, pues el legado de Madero fundamental, pues es la insistencia en una democracia electoral, que es como la concebía, donde hubiera partidos políticos y ciudadanos. El término de ciudadano en México es algo muy importante porque, si me permiten, en los últimos tiempos ha sido muy tergiversado. Desde Benito Juárez, cuando gobierna, decide que los mexicanos no pueden ser ya llamados zapotecos, mixtecos, tarascos, sino que todos formamos parte de una misma nación, por lo tanto todos somos ciudadanos de México. Desde Benito Juárez ese es el legado verdadero, nada de que es el legado de que hay que proteger a los indios por sobre todas las cosas, y esto es una tergiversación del verdadero pensamiento de Madero, de Juárez, que como él, como Porfirio Díaz, como los liberales eran modernos, lo que querían era modernizar al país, y que incluso esto, por ejemplo, ahora
Miren, yo entre otras cosas he estudiado también las lenguas indígenas, y de las lenguas indígenas que ha habido en la historia de México, pues durante muchos años los gobiernos modernistas lo que querían es que en México solo se hablara una lengua, solo se hablara español, y por esa razón se establecieron los institutos de lenguas indígenas que tuvieron un gran auge en la época de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas, donde todas las escuelas eran, en todas las escuelas la población indígena era llevada a esos sitios para que aprendieran el español y hablaran fundamentalmente en español. Una corriente que era muy parecida en todo el mundo. Ataturk en Turquía hacía lo mismo. En Turquía, como heredera del Imperio Otomano, se hablaban muchas lenguas. Y Ataturk va a insistir en que solo se hable el turco y que todo el mundo aprenda, todos los ciudadanos turcos aprendan el turco en ese país. Son las teorías modernas en boga las que están impulsando que en los diferentes países se hable una sola lengua. ¿Para qué necesitamos varias lenguas si tenemos que comunicarnos todos los ciudadanos entre nosotros mismos, ¿no? Pero eso es algo que sí es histórico, pero bueno, ahora se ha manejado de otra forma y bueno, habrá que ver cuál es el resultado. Yo tengo una pregunta. Si la revolución fue en mayo, ¿por qué se festeja en noviembre? Pues precisamente porque lo que festejamos son siempre las fechas que nos han endilgado oficialmente, es decir, son las fechas impulsadas por los gobiernos. En general eso es lo que decimos mucho los historiadores, que vivimos una historia oficial. No voy a decir su nombre, pero el anterior presidente, en 2021, insistió en que eran los 700 años de la fundación de México, cuando está demostrado por toda la arqueología que fue en el 1325. Por tanto, es ahora cuando se cumplen los 700 años. No fue hace 3 años como nos insistieron en ese momento, en que era el gran aniversario, porque era la fundación de la Gran Tenochtitlan. Incluso hubo un remedo de pirámide en el Zócalo, etcétera. Y ahora pues, la presidenta actual nos ha tenido que decir que estamos festejando los 700 años. Por fin, ¿o los festejamos ya o los estamos festejando ahora? Es por esa razón que el 20 de noviembre se sigue marcando. Y yo les digo, lo que pasó el 20 de noviembre es que Díaz se fue a comer con toda su familia a un restaurante muy conocido. Bueno, antes de terminar, quiero hacer una pregunta. Un punto de vista. La falta de alianzas sólidas y el desconocimiento del poder militar precipitaron el derrocamiento y asesinato de Madero en 1913. Bueno, ya ahí el asunto se complica mucho, porque el asesinato es ya por las traiciones. Son las traiciones las que juegan ahí, porque Huerta ha prometido que va a proteger a Madero en el Palacio de Gobierno mientras espera su salida. Ya tenían pactado, a la familia Madero ya tenía pactado un buque que lo trasladaría a Japón. Japón le ofreció a través de la Embajada de Japón en México, le ofreció que el exilio podía estar en Japón. Y sin embargo, Huerta permitió que sus esbirros fueran y lo liquidaran ahí, ¿no? Entonces, por eso digo, y eso no se lo perdonaron los revolucionarios a Huerta, ¿no? No le perdonaron que hubiera fraguado el asesinato de Madero, porque las prácticas y tal pues eran muy de la época, que la gente se tenía que ir a otro país y el asunto se resolvía. La cantidad de exiliados de la Revolución Mexicana que hubo en México
es vastísimo y muchos nombres muy conocidos tuvieron que salir al extranjero y Madero tuvo la mala suerte, él y Pino Suárez, de estar ahí en el momento en que Huerta cambió completamente el sentido de la jugada. El 9 de febrero de 1913, el levantamiento era para imponer a Bernardo Reyes como presidente de la República y no resultó porque fue asesinado y entonces el pleito era entonces Félix Díaz o Huerta, que eran los otros generales del levantamiento. Y Huerta fue el que finalmente se impuso. No, ya. No sé si sale de contexto, pero siempre nos estamos preguntando por qué Estados Unidos se quedó con muchos terrenos de México, muchos lugares de México. ¿Por qué la causa y cuándo fue eso? Es una pregunta que la oí mucho en Líbano, en Francia. Bueno, ¿por qué esos terrenos, esas tierras pasaron a estar dentro de Estados Unidos? Bueno, sí sería otra conferencia porque pues ya nos lleva a lo que fue el siglo XIX, lo que fue el gobierno de Santana, bueno. en fin, otro tipo de... Bueno, sigue siendo muy interesante porque a mí cuando voy a Estados Unidos siempre me preguntan ¿por qué en Estados Unidos festejamos el 5 de mayo? Pues, Y es muy difícil explicar eso, pero el 5 de mayo es una fiesta nacional en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque el general Zaragoza era nativo de Texas. Entonces, a partir de ahí es que se festeja eso allá. En fin. Gracias por la plática, muy buena, muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Fuiste muy espléndido con toda la explicación que nos diste. Nos hiciste saber unos detalles muy importantes de la vida de Francisco I. Madero, y que yo le llamo apóstol de la democracia en México. Muchas gracias. En este momento, la arquitecta Dergal va a hacerte una entrega. Es entrega de un reconocimiento. El Consejo Directivo del Centro Libanés AC, a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa y la Asociación de Caballeros Mexicano-Libanés Al-Fursan AC, otorgan el presente reconocimiento a Carlos Martínez Azad por su valiosa participación como ponente en la conferencia Francisco y Madero, Páginas de la Historia. Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025. Felicidades, Madero. Por la foto, sí.